¿Te han dicho que te tienen que hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y asociar una plastia de refuerzo del lémer y no sabes lo que es? Pues a continuación te lo explicamos con detalle. Recordemos que el ligamento cruzado anterior es uno de los principales estabilizadores de la rodilla. Este se sitúa en el interior de la rodilla entre el fémur y la tibia y junto con el ligamento cruzado posterior constituye lo que denominamos el pivote central de la rodilla. Este ligamento, por su disposición cruzada en el interior de la rodilla, fundamentalmente previene el desplazamiento anterior de la tibia con respecto al fémur, pero también interviene en los movimientos de rotación entre estos dos huesos. Por tanto, cuando existe una rotura de este ligamento, es posible que el paciente experimente sensación de fallo o inestabilidad en la rodilla, que simplificando los términos se puede manifestar como una inestabilidad menor cuando es en el plano antero-posterior o una inestabilidad mayor cuando es en el plano antero-posterior, pero también en el plano rotacional. Por tanto, resulta de vital importancia analizar en la consulta si existe una inestabilidad menor o una inestabilidad mayor en la rodilla, ya que el tratamiento quirúrgico de una y de otra es distinto. Es por ello que en aquellos casos en los que existe una inestabilidad menor o en un solo plano, realizando una reconstrucción del ligamento cruzado anterior suele ser suficiente. Sin embargo, en aquellos casos donde existe una inestabilidad mayor, esto es, en dos planos, es conveniente asociar una operación a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior que se denomina plastia extraarticular o refuerzo del lémer, y esta nos permite controlar la inestabilidad rotacional. Recordemos que el ligamento cruzado anterior de la rodilla se reconstruye generalmente tomando unos tendones del propio paciente que, pasándolos a través de unos túneles en el hueso, simula el ligamento nativo. Bien, pues en aquellos casos donde existe una inestabilidad rotacional asociada, es conveniente realizar una plastia de refuerzo extraarticular o de lémer para controlar ese defecto rotacional. Este refuerzo se realiza en la misma operación tras realizar la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y lo hacemos tomando un trozo de tendón de la fascia lata que se sitúa en la parte lateral de la rodilla. Este trozo de tendón se pasa a modo de lazada y vuelve hacia el fémur, donde lo fijamos con unos sistemas para controlar ese defecto rotacional. Por tanto, a modo de resumen, lo más importante tras una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla es valorar si existe componente rotacional asociado, ya que si es el caso, es importante realizar esta plastia de refuerzo extraarticular para garantizar el mejor resultado. Como siempre, os recomiendo que acudáis a cirujanos acreditados y certificados que tengan experiencia en el tratamiento de este tipo de lesiones.